Después del mediodía, sentí un agudo ataque de ansiedad, una sensación opresiva con la que había luchado toda mi vida debido a una pesadilla que experimenté en mi infancia. Con el tiempo, aprendí a lidiar con ello y, hacia los 32 años, prácticamente lo había superado gracias a un curso de terapia con un psicoterapeuta y tratamiento médico recetado por un médico. Pero hoy fue diferente. Al final del día laboral, una sensación de inminente desgracia se apoderó completamente de mí. Algo espantoso, grotesco e informe apretaba mi corazón, se infiltraba en mi conciencia, naciendo de todo lo que me rodeaba, de la ansiosa quietud que llenaba los oscurecidos pasillos y oficinas de la empresa, de las pesadas nubes que colgaban bajas sobre el gris San Petersburgo, del lamentoso canto del viento sobre los techos de las casas, apenas perceptible tras las ventanas panorámicas en la corriente de lluvia. El viento era lo que más me preocupaba. Un escalofrío recorrió mi cuerpo con su aullido monótono, el cuello de mi camisa se humedeció con el sudor frío que bajaba por mi espalda, mis manos comenzaron a temblar. Cerré los ojos y recordé las técnicas recomendadas por el psicoterapeuta para evitar que los recuerdos más oscuros de mi infancia, cuidadosamente ocultos en las estructuras más profundas de mi cerebro durante años de tratamiento, cobraran vida nuevamente. Sin embargo, los ecos del pasado volaron hacia mí en las alas negras del viento, recordándome algo sobrenatural, antiguo. Tan antiguo como el aullido sepulcral que resonaba bajo los oscuros cielos mucho antes de que apareciera el ser humano en tiempos en que la tierra era joven. En mi camino hacia el metro, los pensamientos más sombríos me asaltaron. Emergiendo de recuerdos infantiles fragmentarios, se convirtieron en un miedo comprensible para cualquier persona con familia. ¿Cómo podía permitir que me afectara? Llamé a mi esposa, ella ya había recogido a los niños de sus actividades y se dirigía a casa con ellos, intercambié algunos mensajes con mis padres. Solo después de eso logré calmarme un poco. Saqué mis auriculares del bolsillo, puse música y aceleré el paso para alejarme lo más rápido posible de la lúgubre oscuridad que había conquistado San Petersburgo. Abrí la puerta del apartamento con mi llave. Nadie. Encendí la luz en el vestíbulo, dejé mi maletín en la mesa, colgué mi abrigo empapado en el armario, me quité los zapatos y me dirigí a lavarme las manos, pero al encontrarme en el pasillo, me detuve. Al principio, como si lo hubiera sentido, y luego lo noté en mi visión periférica, había un movimiento que no debería estar en un apartamento vacío. Mi corazón latía acelerado, un nudo se formó en mi garganta. Con gran esfuerzo, logré resistir el deseo de retroceder o incluso huir al rellano. Haciendo un esfuerzo sobre mí mismo, me di la vuelta a la derecha y vi las ventanas de la cocina y la sala de estar sin cortinas y con las ventanillas abiertas. El viento giraba, aullaba en la fría oscuridad y soplaba desde la calle, haciendo que las cortinas semi-transparentes sondearan, sacando de lo más profundo de la memoria imágenes y recuerdos vagos y aterradores que desearía borrar para siempre de mi vida. Me estremecí ante esto. Decidido, fui a la sala de estar, resistiendo al mismo tiempo el deseo de mirar por encima del hombro hacia el otro extremo del pasillo, donde la oscuridad de la noche se volvía más densa debido a la falta de luz. Deteniéndome junto a las ventanas, miré la avenida que se levantaba desde el denso tráfico. El viento traía el olor del otoño y la lluvia desde la calle. A causa del aguacero, las luces de los edificios vecinos y los autos que circulaban por la carretera parecían borrosas. Cerré ambas ventanas, me protegí de la oscuridad exterior con las cortinas, me di la vuelta y vi un sobre en la mesa del comedor, entre un pequeño montón de papeles.
Él parecía estar estratégicamente colocado entre una decena de folletos publicitarios y recibos, como si quisiera llamar mi atención. Pero estoy seguro de que incluso si hubiera estado cubierto por más papeles del buzón, de todas formas no habría podido ignorarlo. La carta me estaba esperando. Lo sentía de manera muy clara. Una voz interna temblorosa me decía que la carta estaba relacionada con mi pasado y que venía directamente de los días de mi infancia. Mi mano se acercó al sobre. Apenas mis dedos tocaron el papel, un terror pánico, un miedo visceral hacia algo malévolo y mortífero, me atrapó como las más fuertes cadenas. Mi estómago se contrajo por la convulsión. Me encorvé, apretando el sobre en mi puño, y solté un gemido de dolor. Una sensación de vacío se formó en mi cuerpo, dentro del cual algo viscoso y frío se revolvía. Estuve a punto de desmayarme o de perder completamente la razón, pero en ese momento, alguna habilidad desconocida de mi organismo me hizo resistir la fuerza corruptora que emanaba de la carta. Esas funciones protectoras del cuerpo, tal vez desarrolladas a través de la evolución, podrían estar presentes en cada persona. Es difícil responder con certeza. Pero no podía deshacerme del pensamiento de que en ese preciso momento, cuando el horror consumía mi mente, intervenía otra fuerza. Fue esa fuerza la que nos eligió a mí y a mis amigos hace varias décadas para enfrentar la oscuridad que se despertó en nuestro pequeño pueblo. Mis dedos se apretaron alrededor del sobre, apretando el papel con fuerza. En algún momento, sentí que no era yo quien llevaba el sobre, sino que la fuerza contenida en él me guiaba por el apartamento. Sentía mi cuerpo, pero no tenía control sobre él, no era consciente de dónde estaba ni de lo que sucedía a mi alrededor. Mis movimientos parecían forzados. No podía enfocar mis pensamientos ni mi mirada en nada más. Lo único importante era la carta. El mundo que me rodeaba perdió sus colores y contornos. Los destellos del pasado, que habían cobrado vida durante el día, empezaron a formar siluetas familiares ante mi mirada interna. Los gritos agudos de mis amigos resonaban en mis oídos y se ordenaban en recuerdos de la infancia, uno tras otro, día tras día. Esos días, cada uno de ellos, eran dibujos en blanco y negro salpicados de sangre, atravesados por una aguja y unidos por un hilo que estaba hecho del grito penetrante y del miedo. Como si una fuerza completamente ajena a este mundo tirara de ese hilo, sacando de mis recuerdos tras recuerdos, forzándome a revivir en mi memoria la pesadilla que había experimentado y a admitir que la historia se repetía. Todo lo racional, lo vivo, lo luminoso y lo amoroso que me había sido dado por la naturaleza humana seguía rechazando lo que estaba sucediendo, resistiendo con tenacidad el terror resurgente, escondido hábilmente en las trampas de la memoria, construidas durante largas sesiones con un psicoterapeuta. Pero me rendí en cuanto empecé a leer la carta. Hola, maldito niño. ¿Me extrañaste? Tu amiguita de la escuela te extrañaba tanto que se desgarró en pedazos cuando nos encontramos. Pero yo no quería eso. Le respondo al chico. Solo quería recuperar lo que me robaron. Tu amiguita ha pagado su deuda, su pequeño miserable ahora está conmigo, se ha unido a otros chicos y chicas. Entre ellos están tus compañeros de clase. ¿Los recuerdas? Tu lugar también está aquí, pero tú has crecido. No reclamo a los adultos. Mis cuentos no les interesan, se aburren mirando mis estrellas. Pero contigo es diferente. Me debes a tus hijas. Sí, muchachito, sé todo sobre ti. Me engañaron y me hicieron daño, pero nunca me separé de ustedes. Sabes,
Cuando cierras los ojos por la noche y sientes que alguien está de pie junto a ti y te mira, ese soy yo. Cuando la oscuridad se acumula en las esquinas de un apartamento vacío y sientes que no estás solo, ese soy yo. Cuando encontraste a tu gato con el cuello torcido, ese fui yo. Cuando tus niñas se despertaban por la noche y gritaban de terror, todo eso era yo. Oh, maldito niño, muy pronto me acercaré a tus pequeños y me vengaré de todo el sufrimiento que me causaste. Esta vez no podrás engañarme. Podemos apostar sobre esto. Estoy listo para apostar un estuche y 100 caps a que no podrás salvar a tus pequeños. ¿Recuerdas las reglas? Por una nueva ficha, obtienes 2 usadas. Por una ficha de plástico voladora, obtienes 2 nuevas. Las fichas con el horror y el Mortal Kombat se juegan por separado. Estaré encantado de verte si, por supuesto, mamá te permite andar solo tan lejos. Pero sería mejor que la escuches y te quedes en casa. Y asegúrate de no jugar demasiado con la consola o la televisión se quemará. Y también, lávate los dientes antes de dormir, de lo contrario se pondrán negros y los gusanos se instalarán en ellos. La carta cayó de mis manos. Me faltaba desesperadamente el aire. Me levanté, casi caigo debido a la debilidad en mis piernas, me apoyé en el escritorio con las manos y pude mantenerme en pie. Mi corazón latía tan rápido que me asusté. ¿Podría ser un ataque al corazón? Agarré el frío marco de metal de la ventana, la abrí dejando entrar el fresco aire otoñal en mis pulmones, hice ejercicios de respiración y poco a poco comencé a recuperarme del impacto emocional. Sin embargo, seguía temblando y todo se veía borroso ante mis ojos. Restaurando mi respiración, cerré los ojos nuevamente, conté hasta 5, los abrí y vi las pesadas nubes de plomo. El viento las revoloteaba sobre los tejados de la lluviosa San Petersburgo. Malditos niños, niñitos malditos, resonaba la voz en mi cabeza. Por alguna razón, así es como el hombre de múltiples brazos solía llamarnos a mí y a mis amigos. Lo recordé. No todo, pero lo suficiente para volverme loco. En ese momento, la tensión emocional alcanzó su límite. Caí al suelo, me encogí, abrazando mis rodillas con los brazos y comencé a llorar. Al principio, de manera silenciosa, pero luego estallé en sollozos, liberando el miedo y la opresión de la aterradora experiencia de la infancia que había regresado. El viento entró por la ventana, golpeando la hoja contra el marco, arrojando el sobre y la carta desde la mesa. Giraron y cayeron junto a mí. Los aparté con un movimiento brusco, me arrastré hasta la esquina más lejana, me senté y solo entonces me di cuenta de que estaba en mi oficina. No en la típica oficina de un hombre serio, amplia, con un escritorio sólido y estanterías de madera llena de libros con encuadernaciones caras. Mi oficina estaba en el balcón. Durante la renovación, lo aislamos para que tuviera un pequeño rincón. Y aquí estaba el escritorio, uno de los más baratos comprados en IKEA. Si escribí mi tesis de candidatura sentado en el pasillo detrás de una tabla de planchar, porque en nuestro pequeño apartamento anterior no había espacio donde pudiera trabajar hasta tarde sin molestar a nadie. Entonces las 2 siguientes investigaciones serias las terminé justo en este escritorio. Después de secar mis lágrimas con la manga, me obligué a recobrarme. Los pensamientos sobre mi hogar y mi familia, lo más preciado en la vida de una persona, me calmaron y me dieron fuerzas. Eché una mirada cautelosa a la carta. Tal vez esperaba que se quemara y se desvaneciera en cenizas con el viento después de leerla o algo así, pero nada sucedió. Me volteé y me quedé pensativo. El frío,
el vacío del espacio, el aullido del viento, la mortecina luz de las estrellas distantes, todas estas asociaciones vinieron a mi mente al pensar en el hombre de múltiples brazos. Dios mío, ¿realmente está sucediendo de nuevo? Y en aquellos días, incluso logramos descubrir que Él llegó desde la oscuridad del espacio estelar detrás de la constelación de Escorpio. Creíamos que habíamos vencido al hombre de múltiples brazos. No lo matamos, pero lo devolvimos al estado en el que llegó al planeta. Creíamos en eso, como solo pueden hacerlo los niños, pequeños, asustados, para quienes los adultos con sus problemas a menudo no tenían ni atención ni amor. Observaba fijamente el cielo oscureciendo, distinguiendo cada vez más claramente las voces alegres de mis amigos, transportadas por el viento desde la oscuridad del pasado. Y en cuestión de segundos, todos los recuerdos de los días más oscuros de nuestra infancia cobraron vida en mi memoria. Esta historia comenzó el 29 de agosto de 1998. Un mes antes de los eventos que sacudieron a nuestra pequeña ciudad más allá del círculo polar, el grupo Scooter lanzó un álbum titulado No Time to Chill con una canción que se volvió instantáneamente popular entre los rusos, conocida como ¿Cuánto cuesta el pescado? En esos días, mis compañeras de clase y chicas mayores solían venir a clases con camisetas estampadas con imágenes de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. A menudo, la imagen de Titanic también aparecía en las fiestas escolares. Otra característica destacada de la escuela ese año fue el juego de fichas, la moneda de cartón de todos los niños, por la que luchábamos durante los recesos, no a muerte, pero casi. Se vendían con chicles, uno por chicle, o en paquetes de 10 a 50 piezas. Pero ni siquiera podía soñar con un paquete grande. A veces compraba un paquete pequeño, aunque por su precio podría haber comprado una barra de chocolate azul y un par de chicles Loves con sabor a plátano y fresa. Y así, al final del día escolar, con los bolsillos llenos de fichas, regresaba a casa feliz, con los bolsillos vacíos, triste, sabiendo que nuevamente me había quedado sin fichas y tendría que pasar un par de días sin chocolates. Otra de las experiencias más significativas de mi infancia fue la aparición de las primeras computadoras personales y los cibercafés en la ciudad, donde nos apiñábamos alrededor de alguien afortunado que pagaba por media hora de juego de Duke Nukem o Quake. Un cibercafé abrió en nuestro vecindario. Por su aspecto decididamente miserable, lo apodamos Beach Club, pero quizás fue precisamente gracias a su apertura y al afortunado cúmulo de circunstancias que mis amigos y yo no perecimos en aquel día terrible. Nuestra familia vivía en el primer piso de uno de esos poco llamativos edificios grises que abundan en la región de Murmansk. A veces, por las tardes o durante el día, escuchábamos cómo los ratones correteaban y chillaban en el sótano. Eran las 9:30 de la mañana. Estaba sentado en la cocina viendo un programa de televisión que todos en Rusia seguramente veían los sábados. Mi papá se llevó a mi hermana al dentista. Mi mamá estaba friendo tostadas de pan viejo en leche con huevo y me las servía en un plato junto con el té. A las 10 menos cuarto, sonó el timbre en el apartamento. Salí corriendo de la mesa al pasillo, abrí la puerta y dejé entrar a mi amigo Volodka al vestíbulo, mientras empezaba a vestirme. «Volodya, buenos días», dijo mamá asomándose desde la cocina. «Hola, tía Luda», respondió él, con un leve ceseo. Abroché la cremallera de la chaqueta, me colgué la mochila con víveres y el termo en la espalda. Mamá se acercó a mí, me arregló el gorro y quiso darme un beso. «Venga, mamá», me resistí, mirando a Volodya con vergüenza. Ella se rió, nos despidió en la entrada. «Adiós, chicos».
Que lo pasen bien. Mamá esperó hasta que salimos del portal, luego se acercó a la ventana y nos saludamos con la mano. El 29 de agosto, la administración de la ciudad de Zniesnogoria Nogoria anunció el Día del Conocimiento. Nuestra maestra, Nadezhda Valerievna, ya había llamado a todos los que habían regresado de las vacaciones y nos dijo que todo el curso iba a ir de excursión a las colinas. La reunión con la clase después de las vacaciones siempre era especialmente emocionante para mí. Durante el verano, crecíamos, cambiábamos y en los primeros días parecía que nos volvíamos a conocer, observábamos, nos acostumbrábamos a las nuevas palabras en el léxico y a las maneras aprendidas de otros niños. Pero, al igual que todos los niños, estaba especialmente nervioso por el encuentro con las compañeras de clase. Una de ellas se llamaba Ira. Aproximadamente a mitad del año escolar pasado, entre nosotros surgió algo más que una amistad. Al principio, solo la llamaba por teléfono y podía pasar horas contándole cualquier tontería, solo para escuchar su voz, su risa y cómo me llamaba por mi nombre. Luego empecé a dejar pequeños ramos de flores en su puerta, que compraba con el cambio que me quedaba después de ir de compras al mercado. Por medio de amigos, me enteré de que Ira había vuelto de sus vacaciones y estaba muy enojada conmigo porque no le había llamado después de llegar a la ciudad. Casi toda la noche me quedé despierto imaginando el encuentro con ella, cómo Ira me miraría, planeando nuestro diálogo y cómo mejor empezarlo. Los pensamientos sobre Ira me calmaron y antes de dormir soñaba con que nos tomaríamos de la mano, nos esconderíamos de la vista de los adultos y nos besaríamos, como lo habíamos hecho muchas veces el año pasado. A las 10 en punto, nuestro grupo se reunió en el patio, en una plaza entre una parada de autobús con vidrios rotos y dos kioscos. Uno vendía pan y productos lácteos, el otro vendía toda clase de cosas como chicles Bame y Turbo por $1, chocolates Vispa, papas fritas Raffles y baratos hot dogs Grill, que mis padres a veces compraban para acompañar el puré de patatas preparado de forma instantánea. Banka Brezhnev, Seka y Kostya Baklasanov estaban discutiendo algo animadamente cerca del punto de recolección de botellas de cerveza, vigilado por un desaliñado y ligeramente ebrio vagabundo. Volya y yo nos acercamos y nos saludamos con un apretón de manos a los demás, como adultos. Oigan, dense cuenta, Kostyan dice que su hermano pasó la mazmorra en el WAC ayer, dijo Seka. ¿Estás bromeando? Me sorprendí. Allí el jefe es invulnerable en la lava, Volya dudó con conocimiento. Te lo aseguro. No necesitas matarlo, solo tienes que teletransportarte allí, respondió Kostik. Después de una breve discusión, Brezhnev hizo una propuesta que sonaba bastante razonable: ignorar la tonta excursión con la maestra y los entrometidos del comité de padres, e ir al Beach Club para jugar a los videojuegos. Además, nos intrigaba ver de qué estaba hablando Seka sobre la teletransportación en WAC. Afortunadamente, todos teníamos algo de dinero, proporcionado por nuestros padres para comprar algo para el té en la excursión. Recuerdo que durante unos segundos dudé debido a la posibilidad de encontrarme con Ira en un ambiente romántico, pero el deseo de competir con mis amigos en la red rápidamente superó al amor juvenil. Regresé a casa desde el Beach Club alrededor de las 3 de la tarde. Mi hermana me abrió la puerta con los ojos enrojecidos de llorar. Al verme, se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. Cuando entré en el apartamento, mi papá me miró extrañamente, como si no supiera quién era yo. Sostenía el teléfono junto a su oreja y hablaba con alguien. Nunca lo había visto así, su rostro había cambiado, envejecido varios años, su mirada se volvió ausente, sin vida,
recordándome los ojos de los animales disecados en el museo local, al que fuimos varias veces con la clase. Más tarde supe que papá estaba hablando con el padre de Voltya sobre la necesidad de reunir a los padres de mis compañeros de clase y organizar una búsqueda conjunta con la policía. Mi mamá estaba sentada a su lado y parecía que estaba llorando o gimiendo. Cuando levantó la cabeza y me vio, agitó las manos, gritó y se desmayó. En esos días, los teléfonos móviles apenas comenzaban a ser utilizados por la población. Papá compró su primer Nokia solo unos meses después de los eventos que describo. Y, por supuesto, en el día en que ocurrió la pesadilla que sacudió nuestra ciudad, a mis pobres padres no les quedó más remedio que creer que yo también compartía el horrendo destino de nuestra clase. Hoy en día, no hay información sobre lo que sucedió en aquel frío agosto ni en viejos periódicos ni en Internet. La cobertura de los eventos en la radio o la televisión, así como cualquier nota en las publicaciones impresas, probablemente se prohibió en los primeros días después del incidente debido a su naturaleza misteriosa y francamente mística. Si existen registros de esos eventos, probablemente se encuentren en los protocolos secretos de las agencias de inteligencia estatales que revisaron cada árbol, arbusto, piedra y arroyo en un radio de 10 kilómetros desde el lugar del suceso. Creo que también sé la verdad. En algún lugar en las profundidades de mi cerebro se encuentra cuidadosamente oculto y reprimido, evitando que ese recuerdo de unas pocas horas en las que 23 adolescentes desaparecieron casi sin dejar rastro vuelva a cobrar vida. Lo sabemos todos. Solo hay que recordarlo. Mi clase desapareció casi sin dejar rastro porque en el lugar donde habían detenido para hacer un picnic, algo quedó. En una de las conversaciones telefónicas que escuché entre mi padre y su amigo, que en ese momento trabajaba en la policía, me enteré de que los investigadores forenses habían encontrado varias manos infantiles arrancadas y charcos de sangre, como si fueran vertidos de un cubo. Eso fue todo, nada más quedó. Ni siquiera quedaron pertenencias. Un hallazgo aún más espeluznante esperaba a las autoridades más adelante. El mismo día, los cuerpos de los 5 adultos fueron encontrados a 7 kilómetros del lugar de la tragedia, en un área donde los arbustos de brezo y los abedules enanos de la Tierra del Norte se mezclaban con el raro bosque de pinos. Los cadáveres no tenían piel ni ropa, los ojos estaban completamente ausentes y los brazos y las piernas estaban rotos o torcidos de forma antinatural. Pero lo más aterrador, claramente diabólico, fue cómo los cuerpos despellejados estaban clavados en las copas de los altos árboles, formando un pentágono perfecto con una distancia igual entre ellos. Mecidos por el aullido inquietante del viento, miraban con ojos muertos hacia el cielo sin vida y gris. Los cuervos negros se posaban sobre los muertos, graznaban, volaban alrededor de ellos y picoteaban la carne ensangrentada. Después de la misteriosa desaparición de mis compañeros de clase, personas vestidas de uniforme y de civil empezaron a venir a nuestra casa y a los chicos con los que estaba en el club de juegos. Parecía que esto nunca terminaría. Cada vez nos hacían las mismas preguntas sobre el día de la tragedia y por qué no fuimos de excursión. Mi respuesta sobre el deseo de todos los chicos de asegurarnos de que había un teletransportador en el último nivel de Quack no era suficiente para los agentes de la ley y empezaban a interrogarme nuevamente. De entre todos los que vinieron a vernos en esos días, recuerdo a un hombre de apellido Severo, con una enorme cicatriz en la cabeza completamente afeitada. Durante nuestra conversación, sacó de su bolsillo un pequeño objeto metálico del tamaño de un encendedor Zippo y sacó una pastilla azul brillante parecida a un caramelo de menta que puso debajo de su lengua. No recuerdo los detalles exactos de esa conversación,
pero recobré el conocimiento cerca de la ventana de nuestra habitación compartida con mi hermana, mirando hacia la colina donde alguien o algo se llevó a los niños y trató cruelmente con los adultos. Cualquier persona que escuche mi relato me llamará mentiroso, al menos porque es imposible continuar una vida normal después de tales traumas. Y estarían en lo cierto. Pero tampoco oculto que las horribles experiencias de la escuela no me afectaron. Incluso después de largas sesiones con el terapeuta, todavía tengo fobias infantiles con las que no solo yo, sino también mi familia tiene que lidiar. Las cortinas que se mueven en un departamento vacío son solo un ejemplo. Otro recuerdo, que cobró vida después de leer la carta, me recordó las razones por las que durante toda mi vida inconscientemente evitaba los conductos de basura en los edificios, especialmente en los pisos sin luz. Un incidente que casi me hizo perder la cordura ocurrió en octubre del mismo año en que mis compañeros de clase murieron en circunstancias rodeadas de un misterio siniestro. En ese momento, ya nadie consideraba a los niños desaparecidos como desaparecidos y no tenía esperanza de encontrarlos con vida. Solo quedaron decenas de familias destrozadas por el dolor. Nuestra pequeña pandilla se unió aún más después de la terrible tragedia. Una fuerte amistad nos ayudó a sobrevivir los momentos más oscuros y enfrentar las dificultades que surgieron en la escuela. Después de todo, muchos de los niños fallecidos tenían hermanos y hermanas en cursos superiores. Por un tiempo, nos criticaban solo porque sobrevivimos. Varias veces me encontré con sus padres en la calle y en los pasillos de la escuela. Sentía un frío que me calaba hasta los huesos y el deseo de cambiar lugares con sus hijos, mientras yo enviaba a su hijo a ese fatídico viaje en lugar de mí. Pero el 29 de agosto, fuerzas desconocidas nos protegieron a mí y a algunos otros niños para enfrentarnos al poderoso enemigo en el futuro. Esa noche, Seca, Costián y yo volvíamos caminando del cine Radine. Ya había oscurecido. Los copos de nieve mojada caían con la lluvia desde un cielo azul oscuro. Tocaban nuestras caras, quedaban en las pestañas, se derretían y resbalaban por nuestra piel en pequeños arroyos. El viento frío nos empujaba en el pecho. El asfalto mojado brillaba con las luces de las farolas. En el camino hacia nuestro grupo, se nos unió un chico conocido llamado Dima. No es que fuéramos buenos amigos, nos encontrábamos ocasionalmente en el patio cuando jugábamos al baloncesto. Los cuatro discutíamos animadamente sobre la película que habíamos visto, sobre todo la escena en la que el monstruo sacaba las entrañas de un soldado gritón y las desenrollaba como si fueran un ovillo de hilo de lana con el que la abuela de Brezhnev le tejía guantes. Junto al kiosco de lácteos en la plaza, nos encontramos con el papá de Costián con una hogaza de pan de Darnitsa. Después de despedirse, se fueron juntos con Seca, ya que vivían en el mismo edificio pero en diferentes pisos. Yo y Dima fuimos a nuestro patio. Resulta que vive a través de un solo pasillo desde mi casa, en el mismo edificio donde vive el enfermo Volotka. Nos estrechamos las manos y nos separamos. Encontré una pequeña piedra, pensé en lanzarla contra la ventana de la cocina para que alguien de mi familia me encontrara en el pasillo, pero escuché la voz de Dima. Él me llamó, corrió hacia mí y me dijo emocionado que vive en el 8º piso, pero que el ascensor en su edificio no funciona y que en la mitad de los rellanos las luces no están encendidas. Me rogó que lo acompañara al menos en las primeras plantas. Acepté, no quería ser considerado un cobarde en el patio y decidí hacer una broma y recordar algunas escenas de la película de terror que habíamos visto. Pero al darme cuenta de que tendría que bajar los oscuros pisos solo, decidí no decir nada. Entramos en su pasillo y subimos hasta el 3er piso.
Dima miró hacia arriba entre las barandillas de la escalera y vio que aproximadamente en el sexto piso había luz. Nos despedimos y me apresuré a bajar rápidamente, mientras que Dima, saltando 2 escalones a la vez en los rellanos de la escalera, corrió hacia arriba. Pero no logró ni siquiera subir un piso. Quizás, cuando escuché el grito, debería haber aumentado mi velocidad y correr a casa, pero algo me hizo actuar de manera diferente. En cuestión de segundos, estaba en el piso donde Dima, horrorizado, gritaba y lloraba. Al principio ni siquiera entendí lo que estaba sucediendo. Dima estaba apoyando sus manos en el marco de la puerta de acceso a la basura e intentaba salir de allí. Él lloraba, gritaba y en su voz infantil había tanto terror, algo inhumano, como el de alguna criatura, que lo que estaba sucediendo por un momento me paralizó de miedo, y fue precisamente su grito lo que me paralizó. Agarré la chaqueta de Dima y comencé a ayudarlo a salir, mientras que alguien más lo estaba jalando hacia el conducto de basura. Casi logré sacarlo. Dima salió a la mitad, sacó una de sus piernas ensangrentadas del conducto, intentó decir algo, pero los espasmódicos sollozos se lo impidieron. Lo tomé de los brazos para ayudarlo a salir por completo, y vi detrás de él el rostro que me perseguía en pesadillas nocturnas durante décadas. Pálido, repugnante, asomándose desde la oscuridad, y sus ojos acuosos y pálidos como el azul se aferraban a su víctima con rabia. Gritando, solté a Dima y retrocedí. Él intentó agarrar el cuello de mi chaqueta, arañó mi mejilla. Del conducto de basura salieron 5 manos delgadas con dedos largos y articulados. La palma de una de ellas se posó en la cabeza de Dima y los dedos de 2 garras se hundieron en sus ojos, la otra mano se aferró con garras al costado izquierdo, mientras que las restantes tomaron sus hombros. La criatura arrastró al niño gritando hacia sí misma. El grito de Dima se detuvo y fue reemplazado por un ronco gorgoteo. Su cuerpo se dobló en el conducto con el sonido de huesos rompiéndose. La criatura lo arrastró hacia arriba a tirones por el conducto de basura. A través del tiempo, vuelvo a escuchar el grito espeluznante de Dima. Como si estuviera sucediendo ahora mismo en mi cabeza. Lo vi todo tan vívidamente, tan claramente. Cientos de recuerdos, impregnados de miedo y dolor, revivieron y regresaron de la oscuridad del pasado, haciendo que todo en mí se estrechara de miedo. ¿Qué pasó? Escuché la voz preocupada de mi esposa. Me pareció que había estado de pie en el balcón, desconcertado y temblando de frío, secándome las lágrimas de los ojos, durante varios minutos. Un hombre fuerte, casi de 40 años, no debería lucir así. Le sonreí, le tomé la mano. Salimos a la habitación. Le pedí a las niñas que esperaran en la habitación e imaginé cómo se sentarían en la cama, mirando fijamente las pantallas de sus teléfonos inteligentes, inmersas en las redes sociales y quedando atrapadas durante varias horas en el consumo de algún video de TikTok. En mi infancia, no había redes sociales ni mensajeros. Fueron reemplazados por verdadera amistad infantil. A veces me pregunto si los compañeros de clase de mis hijas podrían resistir el horror que yo y mis amigos enfrentamos en nuestra infancia. Sí, dime qué sucedió. ¿Alguien murió? Preguntó mi esposa con temor. No, cariño, todos están vivos, reí y miré sus ojos marrones, un poco cansados, con pequeñas arrugas en las esquinas. ¿Recuerdas que una vez te conté sobre una espada inusual que encontramos mis amigos y yo en una antigua mina abandonada? Mi esposa me acarició la cabeza y reflexionó, algo así recuerdo. Su hoja estaba formada por 9 partes y algo brillaba entre ellas. Parece que pronto la necesitaré de nuevo.
No le di tiempo para responder y la besé en los labios. Luego, tomé sus manos y le dije cuánto la amaba. La amo tanto como un hombre puede amar a una mujer que le dio 2 hermosas hijas y momentos de felicidad invaluables. Me lo recordé a mí mismo porque es importante. Es muy importante en esta historia. El amor desde la infancia nos dota de una capacidad inaudita para resistir el mal que habita en el vasto espacio del cosmos. En la infancia, la amistad y el amor se convirtieron en nuestra principal fuerza, en nuestra principal arma en la lucha contra el hombre de múltiples manos. En esa misma fuerza confiaba ahora.